El 15º año desde que recogí a Marco. El 10º año de nuestro amor. Por fin estaba listo para casarse. Pero el nombre en el certificado de matrimonio no era el mío. Era el de Selena, la única hija de su mentor. Le exigí a Marco que me explicara por qué me trataba así. Marco respondió con tono firme: solo te daré una unión de hecho. Pero el lugar de esposa debe ser para Selena. Siendo así, les deseo que vivan juntos hasta envejecer. Y yo me deseo encontrar un amor mejor. Capítulo 1. Disculpe, ¿es usted la señorita Selena? El señor Marco registró un matrimonio con nosotros y, por ciertas razones, necesitamos verificar alguna información con usted. Me quedé paralizada. Marco sí era mi novio. Pero Selena era la única hija del difunto profesor de Marco. Les recordé, ¿no se habrán equivocado? ¿No puso Marco el nombre de Diana en la solicitud de matrimonio? O mejor dicho, ¿por qué no estaba yo cuando fue a llenar la solicitud? ¿Acaso no tenían que presentarse los dos juntos para obtener el certificado de matrimonio? Pero la otra parte respondió: no hay ningún error. Marco incluso nos recordó específicamente que el nombre era Selena. Llenó varias solicitudes. Lo siento. Quizá el número estaba mal escrito. En las otras solicitudes aparece otro número. Probablemente fue un error de Marco. Lo siento. La hemos molestado. La otra parte colgó. No fue hasta oír el tono de línea ocupada que volví en mí. Comprendí vagamente que el nombre que Marco había escrito en la solicitud de matrimonio no era el mío. Él nunca había pensado casarse conmigo. Si solo una solicitud hubiera estado mal escrita, eso habría sido comprensible. Pero que tantas estuvieran mal, apreté los puños, pero mi cuerpo seguía temblando sin control. Así que por fin había llegado. ¿De verdad iba a perder a Marco al fin? Esta larga maratón amorosa por fin había tenido una ganadora. Por desgracia, no era yo. Era evidente que en estos últimos años ya habían aparecido indicios de esto, y cada vez me resultaban más imposibles de ignorar, pero yo no quería renunciar a esta relación. En aquel entonces, Marco no tenía nada. Sus padres biológicos murieron en un accidente de tráfico. Ninguno de sus familiares estuvo dispuesto a ayudarlo. Fui yo quien lo recogió de abajo, y le rogó a mis padres que acogieran a Marco. El chico de 15 años apretaba con fuerza sus labios finos, con los ojos enrojecidos. Me abrazó con fuerza y dijo que me lo pagaría algún día. Yo nunca le pedí que me lo pagara, solo sentía que realmente me necesitaba. Cuando cumplió 20 años, me confesó sus sentimientos. Marco dijo que iba a dedicar toda su vida a tratarme bien, pero ese mismo año, a mi padre le ocurrió un accidente, mientras mi madre y yo seguíamos hundidas en el dolor. Marco propuso dejar los estudios para dedicarse a los negocios. Se fue con tal determinación que no me dejó margen para retenerlo. Después de que mi padre murió, mi madre ya no podía sostener la matrícula de los dos. Yo sabía que él estaba siendo considerado con mi madre, y esa partida suya duró 10 años. Siempre que teníamos tiempo, nos enviábamos mensajes, compartiendo lo que veíamos y oíamos en la vida diaria. Yo siempre había considerado a Marco una parte inseparable de mi vida. En ese momento, el corazón me sangraba, pero no podía fingir que no había pasado nada. Le envié un mensaje. Las palabras en la pantalla me hirieron los ojos. Durante este tiempo, había sido yo quien le escribía unilateralmente. A veces él respondía con una sola palabra: ocupado. Claramente no decía mucho. Pero yo siempre sentía que lo estaba molestando. Por un lado, me sentía tan culpable que no quería molestarlo. Por otro, quería hablar con él. Porque lo amaba y quería acercarme a él. Sentía los ojos ardientes y llenos de escozor. Había cosas que tenía que aclarar. Le pregunté: ¿escribiste mal el nombre en la solicitud de matrimonio? Me llamó la oficina del registro matrimonial. Pensé que el mensaje que envié se hundiría sin dejar rastro, como siempre. Pero, inesperadamente, Marco respondió. Capítulo 2. Diana, no escribí mal el nombre. Tú y yo ya somos marido y mujer en todo lo que de verdad importa. Que en el certificado de matrimonio figure o no tu nombre da igual. En mi corazón, el lugar de esposa te pertenece a ti. Mi mente se quedó en blanco. Ni siquiera entendí lo que quería decir. Entonces, ¿qué piensas hacer? ¿Cometer bigamia? ¿O convertirme a mí, tu novia, en la amante dentro de tu matrimonio con Selena? Reprimí el dolor que me desgarraba por dentro y terminé de escribir esas palabras con los dedos temblando. Marco tardó un rato en responder. Escribía, luego se detenía. Escribía, luego volvía a detenerse, y en mi interior nació una esperanza. Así que de verdad tenía una razón. Mientras él me lo explicara todo con claridad, yo podía no tener en cuenta esta vez. Bastaba con volver a redactar la solicitud de matrimonio. En silencio,
Recé para que me diera una explicación razonable, pero al final, lo único que mandó fueron unas palabras breves. No puedo fallarle a mi maestro. Y también tengo que proteger a Selena. Las lágrimas cayeron sobre la pantalla del teléfono, difuminando las palabras. El dolor en el pecho era agudo, casi cortante. Cerré los ojos. Me sequé las lágrimas. Me dolía muchísimo la cabeza, pero aún así me obligué a mantener la calma. Le pregunté, ¿y yo qué? No puedes fallarle a tu maestro. No puedes ser desagradecido con tu maestra. Y tampoco puedes dejar de cuidar a tu hermanita Selena. Así que yo simplemente tengo que esperarte 10 años. Marco, ¿qué soy exactamente para ti? ¿Era yo una cuerda que encontraste cuando estabas desesperado? ¿O solo fui una herramienta para ayudarte a seguir viviendo? Un frío me subió desde las plantas de los pies hasta el corazón, y empecé a temblar. No podía ser. Después de tantos años juntos, si todo hubiera sido fingido. ¿Cómo se puede fingir durante tanto tiempo? Marco no volvió a explicarse, solo dijo, cuando vuelva, te daré una explicación. Cuando intenté volver a escribirle, descubrí que me había bloqueado. En ese instante, me dolió tanto que me quedé entumecida. Claro, las personas más cercanas son siempre las que mejor saben cómo herirte más hondo. Una y otra vez, volví a abrir nuestro historial de mensajes. 10 años. Había demasiados recuerdos, pero cuanto más recordaba, más me costaba dormir. Aquella noche entera, me quedé en vela. ¿De verdad Marco y yo habíamos llegado a su final? Pero si no terminaba. Entonces, ¿qué me quedaba? ¿De verdad este amor tan humillante, tan hecho pedazos, era lo que yo necesitaba? Capítulo 3. Un mes después, Marco volvió. En cuanto mamá oyó que Marco iba a volver, puso su edredón al sol para que se aireara. Preparó los platos que a él le gustaban. Lo esperamos en casa. Pero hasta las 11 de la noche, no regresó. Mamá no pudo aguantar más y se fue a dormir primero, sin haber comido nada. Tenía el cuerpo muy frío. Me senté frente a la mesa, mirando el registro de llamadas. Lo había llamado muchas veces, pero ninguna llamada había entrado. Respiré hondo, pensando en llamar una última vez. Si tampoco entraba esta vez, la llamada se conectó, con una alegría repentina. Dije, Marco. Del otro lado llegó la voz suave y melosa de una chica. Marco se está bañando. ¿Qué necesitas de él? Hoy conocimos a los padres y bebió bastante. Si no es nada importante, ¿podrías hablar mañana con tu hermano? ¿Hermano? Marco me tenía guardada en su teléfono como hermana menor. Así que 10 años de amor me habían dejado con la identidad de hermana menor. Con la voz ronca, dije, no pasa nada. Cuelgo. Pero, ¿cómo no iba a pasar nada? Me cubrí la cabeza y lloré en silencio. Ni siquiera me atrevía a llorar en voz alta, por miedo a que mamá me oyera y se preocupara por mí. En ese instante, me abrieron el corazón en canal, y quien sostenía el cuchillo era mi amor de la infancia, a quien había amado durante más de 10 años. Esa noche fue como una pesadilla. Al día siguiente, Marco por fin volvió. En cuanto entró, saludó primero a mamá, y ella le respondió con frialdad. Probablemente había notado que algo no iba bien conmigo, así que también había perdido el entusiasmo hacia Marco. Lo que estaba recalentado sobre la mesa era la comida de ayer. Marco se quedó un momento aturdido al ver los platos, y luego tomó un cuenco y unos palillos y se sentó a comer. Solo cuando mamá lo vio comer a grandes bocados, su expresión mejoró un poco, pero estaba claro que a él no le gustaba comer comida sobrante. Hacer eso era solo una forma de reducir su propia culpa. Mamá no preguntó mucho. Después de comer, recogió todo y bajó a hacer ejercicio. Marco ayudó a llevar los cuencos y los platos a la cocina. Mientras yo los lavaba lentamente, me miró y se acercó, queriendo abrazarme. Yo lo esquivé. Marco apretó los labios, y la vena de su sien palpitó. Con una voz cargada de cansancio y decepción, dijo, Diana, pensé que lo entenderías. Se me calentaron los ojos, y le pregunté con agravio, ¿cómo se supone que debo entenderlo? Ve por la calle y pregúntale a cualquier chica que piensa de que su pareja saque el certificado de matrimonio con otra mujer. Apenas terminé esa última frase, las lágrimas comenzaron a caer sin control. Marco se desconcertó por un instante. Sacó un pañuelo para secarme las lágrimas. Soltó un suspiro profundo y dijo, crecí contigo. Deberías conocer mi corazón. Mi profesor murió por protegerme, y lo único que puedo hacer ahora por él es darle a Selena un nombre, para que la gente de alrededor no intimide a ella y a su madre. El corazón me dolió de golpe. Podía entender que respetara a su profesor, pero, ¿alguna vez pensó que mamá y yo también éramos vulnerables? ¿En qué nos diferenciábamos de Selena y su madre? Después de esperar toda la noche, por fin había llegado mi sentencia. Al final,
La equivocada en esta relación había sido yo. Dejé los palillos y el cuenco. Y dije con frialdad, Marco, terminemos. Marco se quedó rígido de repente. Capítulo 4. Marco apretó los dientes y bajó la cabeza para mirarme. Después de respirar hondo varias veces, preguntó, ¿lo dices en serio? Sabes perfectamente que lo que siento por Selena es solo responsabilidad, no amor. La única persona a la que he amado, desde el principio hasta el final, has sido tú. Aún así, ¿todavía quieres romper conmigo? Hizo un énfasis muy marcado en la palabra responsabilidad. ¡Qué ridículo! Con Selena sentía responsabilidad, ¿y conmigo no? Lo miré, queriendo verlo con claridad, pero entre nosotros ya no se interponía solo Selena. Ahora ya no podía verlo con claridad. Al ver que yo seguía sin hablar, Marco no pudo evitar decir, no te hagas ideas raras. Yo solo te amo a ti. Celebraré una boda contigo. Todo el mundo sabrá que tú eres mi esposa. Lo único es que no habrá certificado de matrimonio. Entre nosotros no cambiará nada. Pero yo no podía seguir engañándome, porque desde el momento en que aparecieron la esposa y la hija de su maestro, lo nuestro de verdad había cambiado de una forma irreversible. Un cambio que ni siquiera él mismo había notado. Me burlé y dije, bigamia. ¿Cómo te atreves? Ya no te importa tu futuro, Marco. Ahora él ya era el director general de una empresa cotizada. No me creía ni por un segundo que no valorara su futuro. Se lo había ganado luchando con sus propias manos. Ya sabía que me amabas. Entonces hagámoslo así por ahora. Sí, primero me registraré con mi compañera menor, para protegerla a ella y a su madre. La esposa de mi maestro dijo que en cuanto Selena tenga un trabajo estable, nos divorciaremos. Solo serán unos años. Ya esperaste 10. 1 o 2 más no harán diferencia, ¿verdad? Mi corazón pareció detenerse un instante y luego empezó a latir con violencia. El Marco que tenía delante me resultaba completamente extraño. No tenía nada que ver con el Marco que una vez me prometió que nunca me dejaría sufrir. Cuando termine de saldar esta deuda de gratitud, pasaré el resto de mi vida contigo. Sabía que dijera lo que dijera, él no iba a escucharme, pero ya daba igual, porque nosotros nunca íbamos a casarnos. Justo entonces sonó su teléfono, vi el nombre de Selena, y me lanzó una mirada de cautela. Luego se llevó el móvil al balcón para contestar. No supe qué le dijeron del otro lado. Pero Marco solo respondió, de acuerdo. Después volvió e intentó abrazarme. Cuando lo esquivé, su voz se volvió fría y dura. Todavía tengo algunas cosas que resolver hoy. Cuando termine, te llevaré a comer. Después de decir eso, se dio la vuelta y se fue. Yo me dejé caer débilmente en cuclillas en el suelo, sujetándome la cabeza, repasándolo todo. ¿En qué momento empezó a ir todo mal? ¿O es que simplemente nuestro amor nunca fue lo bastante fuerte como para soportar una prueba? De pronto llamaron a la puerta, y la voz angustiada de mi vecina llegó desde afuera. Diana, ha pasado algo, tu madre se ha desmayado. Me levanté de golpe, y durante un segundo todo se me quedó negro ante los ojos. El miedo me invadió por completo. Mamá, ya solo me queda mamá. No puedo perderla. Capítulo 5. La ambulancia llevó rápidamente a mamá al hospital. Mamá ya se había despertado en el camino y no dejaba de insistir en que estaba bien. Pero yo insistí en llevarla al hospital para que le hicieran una revisión. Mientras le sacaban sangre, nos encontramos con Selena. Esa chica, cada vez que Marco volvía, se le pegaba sin falta. Y yo, siendo su novia, siempre tenía que ceder. Si a Selena le gustaba una comida, yo no podía tocarla. Si a Selena le gustaba un tipo de ropa, yo no podía ponerme nada del mismo estilo. Marco había convertido toda su culpa en indulgencia hacia Selena. La mitad del sueldo que ganaba se lo daba a ella y a su madre. Y en ese momento, al verme, parecía una zorra victoriosa. Diana, ¿tú también estás en el hospital? No me digas que seguiste a Marco hasta aquí y hasta trajiste a tu tía. Marco y yo solo vinimos a hacernos el examen prematrimonial. No estarán armando tanto escándalo por esto, ¿verdad? ¿Es que Marco no tiene libertad cuando está en tu casa? Mamá se quedó atónita por las palabras de Selena. Me miró y, frunciendo el ceño, preguntó, Diana, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa eso de, tía? Quiero decir que Marco y yo vamos a casarnos. Tienen que venir a nuestra boda. La hoja del examen que mamá tenía en la mano cayó al suelo con un golpe seco. ¿Qué? Por supuesto, ella conocía la relación entre Marco y yo. Marco y yo nunca habíamos pensado en ocultarle nuestra relación a mamá. Y mamá también la había aceptado en silencio. Intenté tranquilizarla. Mamá, escúchame, no es así, Diana. No me digas que todavía esperas que Marco se case contigo. ¿Qué tienes tú comparado conmigo? Eres mayor que yo y también más fea. Si yo fuera Marco,
Tampoco te elegiría. Mamá no soportaba que nadie hablara así de mí. Corrió hacia ella y le dio una bofetada a Selena. Todo pasó tan de repente, que casi no tuve tiempo de reaccionar. Cuando reaccioné, Marco ya había empujado a mamá con fuerza. Tía, compórtese. Cuando mamá volvió en sí, dio un paso al frente y también le dio una bofetada a Marco. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo has podido? ¿Sabes todo lo que mi familia ha sacrificado por ti? Desagradecido. Mamá se dobló, llevándose la mano al pecho de la rabia. Yo me apresuré a sostener su cuerpo tambaleante. Mamá, por favor, no digas más. Marco y yo ya terminamos. Con quien él se case ya no tiene nada que ver conmigo. Mamá, vámonos. Yo estaba prácticamente suplicándole, aunque hubiera perdido. No quería seguir soportando que nos señalaran de esa manera. Además, ¿de qué servía discutir quién tenía razón y quién no? Una relación que ya no podía recuperarse no volvería, por mucho que se dijera. Oh, Marco. Yo de verdad solo vine a saludar a la tía. Sin querer mencioné el examen prematrimonial. Y ella pensó que te había quitado de las manos de Diana. Puedo entender a la tía, pero Marco y yo de verdad no somos lo que usted piensa. Basta. Le grité a Selena. Incluso en un momento así, seguía echando leña al fuego. La mirada fría y cortante de Marco se dirigió hacia mí, con una pizca de burla en sus labios finos. Dijo, que la tía le pida disculpas a Selena, y daremos este asunto por terminado. Mamá miró a Marco sin poder creerlo. Soltó una risa de desprecio. ¿Qué has dicho? ¿Que le pida disculpas a esta zorrilla? ¿Ella se lo merece? Selena dijo entre lágrimas. Marco, no pasa nada. Aunque la tía se equivocó, no se lo voy a tener en cuenta. Además, la tía es mayor. Si alguien tiene que disculparse, mejor que Diana me diga simplemente perdón. Miré a Selena con frialdad y le pregunté, ¿en qué te he hecho daño yo? Selena miró a Marco con expresión agraviada. La mirada de Marco hacia mí se volvió todavía más fría. Pide disculpas, o llamo a la policía. Tú eliges. Mi corazón cayó a un abismo helado. Capítulo 6. Mamá apartó la mano con la que se estaba sujetando el pecho. Con una sonrisa cargada de burla, dijo, Marco, de verdad has salido muy bien parado. Muy bien. Llama a la policía. Aquí me quedaré esperando a que vengan a detenerme. A nuestro alrededor ya se había reunido un montón de gente, todos señalándonos a mamá y a mí. No, pero es que de tal palo tal astilla. ¿Cómo pueden pegarle a alguien y todavía negarse a pedir perdón? ¿De verdad tienen tanto descaro? Claro, esto es un hospital. Hay cámaras por todas partes. ¿De verdad no les da miedo que venga la policía a llevárselas? ¿O es que tienen un enchufe muy fuerte? Selena lloraba mientras decía, tía, yo sé que el tío antes de fallecer era policía. Selena, cállate. ¿Cómo se atrevía a mencionar a mi padre? Marco se colocó delante de Selena y amenazó con frialdad. Supongo que no querrás que el tío no pueda descansar en paz, ¿verdad? De pronto, los ojos de mamá se pusieron en blanco y se desmayó. Selena murmuró en voz baja, fingir un desmayo es demasiado bajo. Marco, ya no quiero que me pidan perdón. Haz que la tía se levante. Abracé a mamá y grité hacia la gente. Alguien, por favor, mi mamá se desmayó. Salven a mi mamá. Un médico se acercó, pero alguien lo detuvo. No les hagan caso. Están fingiendo. Le pegaron a alguien. No quisieron pedir perdón y ahora encima fingen un desmayo. Miré a Marco y le pregunté con la voz ronca. ¿Tú también crees que mamá está fingiendo? Esta mañana ya se desmayó una vez. Pero Marco frunció el ceño y no me creyó. Diana, cuando me fui esta mañana, tu madre estaba perfectamente bien. Las voces acusadoras a nuestro alrededor se hicieron aún más fuertes. Incluso el médico empezó a vacilar. Cerré los ojos. Cuando volví a abrirlos, estaban llenos de frialdad. Ya no miré a Marco. En cambio, le dije a Selena, lo siento, mi mamá no debería haberte pegado. Me disculpo en su nombre. Por favor, perdónala. Diana, no digas eso. No lo voy a tener en cuenta. Marco, tú eres militar. Si alguien lo graba, no te conviene. ¿Por qué no nos vamos primero? Después de decir eso, Selena tomó la mano de Marco. Marco solo se quedó rígido un instante, cuando vio que yo ni siquiera volvía a mirarlo. Y luego vio las marcas en la cara de Selena. Dejó de vacilar y se fue con ella. ¿Alguien puede ayudarme? Mi mamá de verdad se ha desmayado. Por favor, créanme. Mi voz ya casi no sonaba como voz. Entonces, en medio de mis gritos de ayuda, un médico se abrió paso entre la multitud. Después de revisar a mamá, gritó, rápido. La paciente está en estado crítico. Llévenla al quirófano inmediatamente. Los médicos se abalanzaron hacia ella. Y Marco, a lo lejos,
Solo volvió la cabeza una vez hacia este lado. Selena preguntó con nerviosismo, ¿y si de verdad le pasó algo a la tía? Marco respondió, seguro que no. La madre de Diana siempre ha tenido buena salud. Selena, en el futuro no vuelvas a verte a solas con ellas. A ojos de Marco, lo de hoy había sido culpa de mi madre, pero, en el fondo, todo se debía a que él nunca había aclarado bien las cosas. Quería encontrar un momento para explicárselo todo a mi madre. No quería que Selena se viera arrastrada por culpa suya, pero al pensar en mi actitud, no pudo evitar sentirse irritado. Selena se enganchó al brazo de Marco y dijo con voz alamera, vale, haré todo lo que tú digas. Pero Marco solo retiró suavemente el brazo y dijo con indiferencia, vámonos. Por los ojos de Selena pasó un destello de decepción. Sacó el móvil y envió un mensaje. Muy pronto, el teléfono de Marco sonó. Marco ya estaba de mal humor, pero cuando vio quién llamaba, dudó unos segundos antes de contestar. Marco, ¿estoy interrumpiéndote a ti y a Selena? Me caí y siento el corazón incómodo. ¿Podrían volver ahora mismo? Marco ya no dudó más. No se preocupe, señora. Volvemos ahora mismo. Una sonrisa de triunfo apareció en los labios de Selena, y enseguida se fue con Marco. Cuando miró la cama de hospital en la que los médicos empujaban a mi madre, un destello de crueldad brilló en sus ojos. Capítulo 7. Después de que empujaron a mamá al quirófano, me entregaron el aviso de estado crítico. Casi no podía mantenerme en pie, y una enfermera que estaba a mi lado me sostuvo. Señora, tiene que mantenerse fuerte. Su madre todavía no está fuera de peligro. Con los ojos enrojecidos, le pregunté al médico, disculpe, ¿qué le pasa exactamente a mi madre? Es una cardiopatía muy grave, pero no se preocupe. Hoy vino a nuestro hospital un especialista. Ya lo llamé. Mientras venga, todavía se puede salvar a su madre. Me incliné ante el médico para agradecerle. Si pudiera cambiar cualquier cosa por la salud de mi madre, lo haría sin dudar. La luz del quirófano siguió encendida todo el tiempo. En ese momento, Marco llegó. Cuando vio que yo solo estaba mirando fijamente al quirófano, frunció el ceño de inmediato. Diana, ¿te parece divertido? ¿A quién estás esperando aquí? No me digas que tu tía está en el quirófano. Hasta fingir una enfermedad debería tener un límite. Giré la cabeza hacia él mecánicamente, sin entender lo que quería decir. Hacer que tu tía finja un ataque al corazón y montar una escena en el quirófano. ¿Así es como intentan hacer que vuelva? Mi corazón murió por completo, sin dejar nada. Lo miré fijamente como si estuviera mirando a un enemigo y, apretando los dientes, dije, lárgate, no quiero volver a verte. Por la fuerza que estaba haciendo, la sangre se deslizó directamente desde la comisura de mis labios. Las pupilas de Marco se contrajeron. Mi rechazo y mi asco parecieron enfurecerlo. Claramente fue tu tía la que se equivocó. No puedes ponerte de su lado solo porque eres su hija. Diana, antes no eras así. Lo miré con los ojos rojos y solté una risa fría. Sí, precisamente por meterme demasiado en asuntos ajenos fue que me metí contigo. Marco, me arrepiento. Marco apretó los puños de golpe. Era la primera vez que veía odio en mi rostro. De verdad, te lo suplico. ¿Puedes dejar de aparecer delante de mí? Ya se acabó entre nosotros. Miré a Marco de forma casi histérica, pero parecía que no podía entenderlo. Bajó la cabeza y dijo, ¿qué sentido tiene que digas eso a propósito? Diana, sabes perfectamente que te amo. Esperaré a que lo pienses bien por ti misma. Cerré los ojos y aparté la cabeza, sin volver a mirarlo. Al poco rato, se abrió la puerta del quirófano. El médico me miró y dijo con pesar, lo siento, señora. Las piernas me fallaron y caí al suelo. Mirándolo, pregunté, ¿no dijo que había un especialista? ¿Por qué aún así no se pudo? El médico suspiró. Ha llegado un paciente al hospital que pidió expresamente que fuera mi maestro. Si ahora mi maestro pudiera regresar, quizá aún llegaríamos a tiempo. Pero la otra parte tiene influencias. Me temo que no podemos esperar. Esforzándome por levantarme, le pregunté, ¿quién es? Dígamelo. Iré a suplicárselo. Cuando oí el nombre de Marco, casi no reaccioné. Solo entonces recordé algo. Marco ya no era el muchacho sin nada de hace 10 años. Ahora ocupaba el puesto de presidente y tenía poder en sus manos. Pero, ¿por qué había convertido el poder que mamá y yo le habíamos ayudado a conseguir en una espada apuntando contra mi madre? Fui tambaleándome hasta la habitación de la madre de Selena. Tal como esperaba, la habitación estaba llena de gente. La viuda del profesor de Marco yacía en la cama con el rostro sonrosado. No parecía en absoluto una persona en estado crítico. Entré de golpe en la habitación y los miré con urgencia. ¿Quién es el doctor Gabriel? Por favor, salve a mi madre. El doctor Gabriel se volvió hacia mí y dijo, soy el doctor Gabriel. Alex me llamó. ¿Era por la operación de su madre?
Gabriel también había sido retenido allí sin poder hacer nada. Él también estaba angustiado, pero le habían quitado el teléfono, así que no tenía forma de actuar, ni fuerzas tampoco. Sí, es mi madre. Por favor, venga conmigo a verla. No, Selena me gritó con fuerza. Corrió hacia mí y, con los ojos rojos, me recriminó: Diana, das miedo. Sabes perfectamente que mi madre tiene problemas del corazón, y aún así quieres llevarte al médico que puede salvarle la vida. ¿Qué pretendes? ¿Tantas ganas tienes de que a mi madre le pase algo? No debería casarme con Marco. Te lo suplico. No le hagas daño a mi madre. Ya no me casaré con Marco. Sí, aunque a mi madre y a mí nos intimiden. No importa, mientras mi madre esté sana. Se derrumbó llorando. Yo estaba demasiado desesperada para seguir hablando con ella y me dispuse a llevarme al doctor Gabriel. La viuda del profesor de Marco dijo débilmente: déjalo. Selena, estoy bien. Ya que la señorita Diana quiere desahogarse, puedo cederle el médico a su madre. Solo que, señorita Diana, le suplico que, cuando yo ya no esté, no le ponga las cosas difíciles a Selena. Se lo suplico. Mientras hablaba, forcejeó para levantarse de la cama del hospital y arrodillarse ante mí. La madre y la hija me dejaron sin fuerzas, justo cuando iba a discutir con ellas. Marco dijo con frialdad: hoy nadie va a salir de aquí. Diana, me has decepcionado profundamente. Sabes perfectamente que la esposa de mi profesor tiene problemas de salud, y aún así quieres llevarte al médico. ¿Cómo puedes ser tan malvada como tu madre? ¿No decías antes que no querías volver a verme? Entonces, vete ahora. Respiré agitadamente varias veces y miré a Marco. No parecía estar bromeando. En ese instante, entré en pánico. Capítulo 8. Di un paso al frente. Agarré la ropa de Marco y le supliqué: Marco, te lo ruego, haz que el médico salve a mi madre, por favor. Si a la mamá de Selena le pasa algo, yo pagaré con mi vida. Sí, no puedo quedarme sin mi madre. Me arrodillé y me aferré a la pierna de Marco, rogándole. Las pupilas de Marco se contrajeron. Las yemas de sus dedos temblaron, pero al final, no tendió la mano para ayudarme. Selena miró a Marco con nerviosismo y dijo en voz baja: Marco, mi madre es lo único que me queda. Mi padre hizo aquello por ti. No quiero perder también a mi mamá. Por favor. Dentro de la habitación, todos se miraban entre sí. Gabriel parecía querer decir algo, pero se contuvo. Y al final, Marco me dijo con frialdad: no hace falta llegar a esto. Tu tía está claramente bien. ¿Qué clase de escena intentas montar ahora? Sal de aquí, y todavía podré dejarlo pasar. Si no, entre nosotros no habrá ninguna posibilidad, incluso en un momento como este. Seguía hablándome de nuestra relación. ¿De verdad tenía corazón? Al final, me echaron de la habitación del hospital. Antes de que la puerta se cerrara, miré a Marco con absoluta desesperación, con burla hacia mí misma y un odio desbordado. Dije: Marco, ¿sabes una cosa? Ahora me arrepiento de haberte llevado a mi casa en aquel entonces. Me arrepiento de todo lo que pasó entre nosotros. Si a mi madre le ocurre algo, jamás te perdonaré. El corazón de Marco tembló violentamente. Nunca me había visto tan decidida. Cada palabra que yo pronunciaba le hacía respirar con más dificultad. ¿Cómo podía arrepentirme? Pensó en aquel año en que no tenía nada. Yo había aparecido como un ángel y le había tendido una mano de salvación. Le había dado el único calor del mundo, la única esperanza para seguir adelante. Y ahora, de pronto, yo había retirado esa mano. Mientras veía mi figura solitaria alejarse, apretó los puños. Pensó: solo está enfadada. Cuando la esposa de su maestro estuviera a salvo, iría a pedirme perdón. También conseguiría que mi madre lo perdonara. Al fin y al cabo, las dos, madre e hija, éramos fáciles de contentar. Así que Marco cerró la puerta. En el instante en que oí el portazo, la última cuerda de mi cabeza se rompió. Me desplomé en el suelo y perdí el conocimiento. Cuando desperté de nuevo, estaba tumbada en una cama de hospital. En cuanto recordé que mi madre seguía en cirugía, me quité la manta de encima e intenté levantarme enseguida. El médico me sujetó y me obligó a quedarme quieta. No se mueva. En su estado actual no puede hacer movimientos bruscos. Era el doctor Alex. Mi mamá, su madre, todavía no ha despertado. Solté un suspiro de alivio. Solo entonces sentí que podía volver a respirar. Bajé la cabeza y lloré en silencio. Lo siento. Yo de verdad, la entiendo. Su madre es una mujer admirable. Yo ya la había visto antes. Lo miré sorprendida, pero no tenía ningún recuerdo suyo. Era guapo, sí, pero completamente desconocido para mí. Aún así, tenía una presencia muy cercana y fácil de aceptar. Le pregunté: ¿puedo ir a ver a mi madre?
El efecto de la medicación de su madre todavía no ha pasado. Mi maestro llegó a tiempo al final, pero por desgracia el retraso fue demasiado grande. Mi maestro apenas consiguió evitar que su madre muriera en la mesa de operaciones. Pero mi corazón se encogió. Gracias. Gracias a todos ustedes. Yo sabía perfectamente por qué mi madre había acabado así. No era culpa del hospital. Era culpa de Marco. Y al pensar en Marco, lo odiaba tanto que casi me rechinaban los dientes. Lo tenía clarísimo. A partir de ahora, él seguiría su camino y yo el mío. No volvería a tener nada que ver con él jamás. Capítulo 9. A medianoche. Dormía medio aturdida. En el sueño, volví al momento en que recogí a Marco. Me quedé de pie a un lado, mirándolo con frialdad. Qué lastimoso era Marco. Pero en mi sueño recordaba con claridad lo detestable que era ahora. Le dije, Marco, ya no te quiero. De repente, alguien me agarró de la muñeca. Entre el dolor, me encontré con los ojos de Marco. Con un tono impregnado de frialdad, dijo, ¿qué acabas de decir? Retiré mi brazo en silencio, sin nada que decir. Pensé que había venido a ver a mi madre. Pero no preguntó ni una sola vez por ella. Solo dijo, fue porque tu tía te consintió en montar todo este escándalo que te desmayaste. Diana, ¿puedes dejar de pelear conmigo? Ya estoy muy cansado. Convence a tu tía para que no les ponga las cosas difíciles a Selena y a la esposa de mi profesor. Las dos son inocentes. Si tu tía sigue con esa actitud, supongo que en el futuro no iré a tu casa. Le respondí con frialdad, no hace falta que vengas a mi casa. No tengo ninguna relación contigo. Marco dijo con enojo, ¿qué es exactamente lo que te molesta tanto? A tu madre no le pasa nada. La que está acostada en la cama es la esposa de mi profesor. ¿Entiendes? Levanté la vista hacia él, conmocionada, justo cuando iba a decirle la verdad. Entonces sonó el teléfono de Marco. Dudó un momento y luego me dijo, descansa bien. Al amanecer volveré a verte. Dije con voz fría, no hace falta, no te necesito. Él apretó los puños, sin responder. Me quedé acostada sin fuerzas, pensando, como quieras. De todos modos, no volveré a mirarte. Después de soportar más de media hora de angustia, me sentía muy inquieta. Saqué el móvil y le eché un vistazo. Selena había publicado una nueva actualización en Moments. En la foto, Marco estaba sirviéndole té a la madre de Selena. Al ver esa escena de cariño maternal y devoción filial, solté una risa cargada de ironía. Mi madre había dado tanto por Marco. Y ni siquiera había recibido de él un vaso de agua caliente. Desde luego, ni mi madre ni yo sabíamos ver bien a la gente. A los pocos segundos, Selena publicó una foto llevando un anillo. En la imagen, dos manos estaban fuertemente entrelazadas. Al ver la explicación, no pude evitar reírme. Me reí hasta acabar llorando. Ese anillo era la alianza de boda que yo misma había diseñado, escondiendo dentro nuestros nombres, el de Marco y el mío. Y él, sin mi consentimiento, se lo había dado a Selena. De pronto sentí que yo era un chiste de principio a fin. WeChat sonó. Todos los que me tenían en WeChat también tenían a Selena. En esos días, todos ya habían empezado a entender lo que pasaba. Uno tras otro, me preguntaron qué ocurría. Yo respondí, es exactamente lo que están viendo. Hemos terminado. Sin esperar respuesta. Eliminé a Selena, eliminé a Marco. Y eliminé todo lo relacionado con él. Luego me quedé tendida en la cama, entumecida y helada, después de que por fin terminé el suero. Alex por fin vino a avisarme de que mi madre estaba a punto de despertar. Me levanté emocionada y casi me caigo. Con resignación, Alex me llevó en silla de ruedas a ver a mi madre, pero en el camino nos encontramos con Selena. No le hice caso. Ella me miró con una expresión compleja y tomó una foto de nuestras espaldas. Capítulo 10. Cuando volví a ver a mamá, mi corazón tembló. En solo un día, parecía haberse consumido muchísimo más. Su rostro estaba tan terriblemente pálido que con solo una mirada sentí un dolor punzante, tan fuerte que casi no podía seguir mirándola. Sin embargo, tampoco soportaba apartar la vista, porque entendía que ahora cada mirada era la última. Mamá, mamá. Moví los labios al llamarla. Tenía miedo de que incluso mi respiración alterara el equilibrio de las máquinas. Las pestañas de mamá temblaron un par de veces y abrió los ojos lentamente. Las lágrimas comenzaron a caerme sin control. La mascarilla de oxígeno bloqueaba sus palabras. Y cuando sus dedos se movieron, tomé su mano con cuidado. Me miró con ternura, pero también con un dolor inmenso en los ojos. Sin embargo, la anestesia acababa de pasar. Su mente no debería haberse aclarado tan deprisa, pero aún así, lo primero que hizo al verme fue sufrir por mí. Llorando sin poder controlarme, le dije, mamá,
Estoy bien, no te preocupes por mí. Ya no me gusta Marco. De verdad, ahora lo odio. Deseaba poder matarlo, solo que no tenía ese poder. Alex miró el monitor y dijo en voz baja: hablen unas últimas palabras con la señora. Con suavidad, le quitó la mascarilla de oxígeno a mamá. Mamá respiró hondo varias veces. Cuando logró calmarse, me habló con dificultad. Diana, no odies. Sé tú misma. Mamá va a acompañar a tu papá. ¿Lo extraño? Las lágrimas de mamá cayeron, y yo lloré todavía con más desconsuelo. Mamá, pero yo también te voy a extrañar. No puedo, la voz se me quebró. No podía dejar que mamá se marchara intranquila. Tenía que hacer que se fuera en paz. Diana, ve a amar a otra persona. No vuelvas a amar. Asentí con desesperación. Era como si todo el amor que antes le había dado a Marco se hubiera convertido ahora en bofetadas, una tras otra, golpeándome la cara. Marco era mi castigo. Cásate. Mamá me apretaba la mano con obstinación, clavando sus ojos en mí. Alex se acercó, miró varias veces el monitor y, de pronto, tomó la mano de mamá y la mía al mismo tiempo. Habló con una sinceridad absoluta. Señora, me llamo Alex. Tengo 30 años. No tengo novia. No tengo malos hábitos. Tengo coche y casa. Su marido me ayudó antes, y yo siempre he querido mucho a Diana. Si usted no me desprecia, ocuparé su lugar y seguiré cuidando de Diana. La mirada de mamá cayó sobre Alex. Por un instante, sus ojos se aclararon. Recuerdo, Alex, Diana es una buena niña. Voy a tratar bien a Diana. Cuando registremos el matrimonio, le enseñaré el certificado. ¿De acuerdo? Mamá quedó satisfecha. Me miró sonriendo. Quemen una copia del certificado de matrimonio para mí y para tu papá. Seguro que él también quiere ver a su hija y a su yerno. Luego mamá hizo que sacáramos el anillo que yo llevaba en la mano y el anillo que colgaba de su cuello con un cordón. Uno para ti y uno para Diana. Vivan bien, Diana, mi Diana. Mamá no quiere irse. Mientras hablaba, su voz se fue apagando. Las lágrimas le resbalaron por el rostro. Fue como si me arrancaran el corazón. Mamá, no. Y entonces me desmayé por completo. Capítulo 11. Cuando volví a despertar, seguía siendo Alex quien velaba por mí. Abrí la boca, solo para descubrir que mi garganta ya no podía emitir sonido alguno. No hables. Ayer te lastimaste la garganta. Ahora, Diana, escúchame. Alex me miró con seriedad y sacó el documento de identidad, el registro familiar, la escritura de la casa, la documentación del coche, la libreta de ahorros y otros papeles. Ya ayudé a llevar a tu madre a la funeraria. La cremación es mañana. Diana, deberías cumplir el último deseo de tu madre. No te preocupes. No me estoy aprovechando de tu vulnerabilidad. Solo, no quiero decepcionar a tu madre. Era una persona tan buena. Las lágrimas me cayeron. Alex dijo que mi padre lo había ayudado en el pasado, pero él y yo éramos prácticamente desconocidos. Sin embargo, un desconocido, en apenas un día, supo que mi madre era una persona muy buena, pero Marco pensaba que tanto mi madre como yo éramos malvadas. Pensando en el último deseo de mi madre, miré a Alex y dije con voz ronca: Alex, yo tuve una relación terrible. Tengo que contártelo, pero puedo asegurarte que no siento ninguna nostalgia por mi ex. Ahora lo odio. Claro que mi madre no quería que lo odiara, así que en adelante solo seremos como desconocidos. Así que, si te casas conmigo, te trataré bien. Fuera de eso, no se me ocurría nada más. Alex soltó un suspiro impotente. ¿En qué estás pensando? No hago esto por... En fin, esperaré a que en el futuro me trates bien. Me llevó a la oficina del registro matrimonial. Por suerte, ahora ya no hacía falta el registro familiar para inscribirse. Después de obtener el certificado de matrimonio y hacer copias, Alex me llevó al mercado a comprar las cosas para despedir a mamá. Parecía entender bastante de todo eso. Gracias. Si no fuera por ti, no sabría qué hacer. Aparte de decir gracias, parecía no saber qué más decirle. Alex volvió a suspirar con impotencia y extendió la mano para acariciarme la cabeza. No me des las gracias nunca. Quien debería darte las gracias soy yo. Lo miré sorprendida. De pronto, una voz fría y cortante interrumpió la atmósfera entre nosotros. ¿Qué están haciendo? Me giré y vi a Marco. Mi rostro se heló al instante. Al mirarlo, hasta me castañaron los dientes de puro frío. Alex me protegió y le dijo a Marco: ¿puedo saber si necesita algo? ¿Quién carajo eres tú? ¿Y a ti qué te importa? Estoy buscando a mi novia. ¿Qué tiene que ver contigo? Alex miró a Marco de arriba a abajo con una expresión seria y de desprecio. Esbozó una sonrisa ambigua que provocó en Marco ganas de golpearlo. Por supuesto,
Yo no podía quedarme mirando como intentaba hacerle algo a Alex. Fui de inmediato hacia él y le pregunté con frialdad, ¿qué quieres de mí? Que yo recuerde, ya no tenemos nada que ver. Marco me llevó a un lado, solo después de lanzar una mirada a Alex. Me habló. ¿Por qué me bloqueaste? ¿Por qué borraste mi número? ¿Por qué incluso borraste a mis amigos? Todo eso ya no lo necesito. Si no lo borro, ¿para qué voy a conservarlo? ¿Para darme asco a mí misma? Marco, no te creas tan importante. Ya no te quiero. ¿Me has entendido? Marco respiró agitadamente varias veces y bajó la voz. Diana, ¿qué demonios te pasa? No te voy a reprochar que hayas buscado a un hombre como este para provocarme, ni tampoco que hayas mentido. Vi el informe de tu madre. Solo es un problema de estómago. Nada grave. ¿Tu madre ya volvió a casa? ¿Qué haces aquí con este hombre? Solté una risa amarga, y las lágrimas cayeron antes que mis palabras. Marco, de verdad eres repugnante. Las pupilas de Marco se contrajeron. Abrió la boca, pero no pudo decir una sola palabra. El desprecio desnudo que yo sentía lo golpeó de lleno. Algo en su corazón se estaba escapando a una velocidad imposible de detener. Quería aferrarse a ello con todas sus fuerzas. Así que me dijo, tú solo tienes que prepararle una sopa a la esposa de mi profesor. Y yo hablaré bien de ti y de tu madre. Ellas no son personas rencorosas. Las perdonarán. En el futuro, la esposa de mi profesor también será nuestra madre. No pude soportarlo más. Levanté la mano y le di a Marco una bofetada con todas mis fuerzas. Ya no tengo madre. No la tendré nunca más. ¿Estás satisfecho ahora? Marco, en aquel entonces debí haberte dejado pudrirte. Te mereces quedarte solo toda la vida. Lárgate. Lo empujé con fuerza. El empujón lo hizo tambalearse y chocar contra la pared de al lado. Me di la vuelta y me fui junto a Alex, sin volver a mirar a Marco ni una vez. En ese momento, Marco estaba presa del pánico. Presentía vagamente que de verdad podía haberle pasado algo a mi madre. Pero, ¿cómo iba a atreverse a admitirlo? Si lo admitía, significaba que él había bloqueado la única posibilidad de salvar a mi madre. Marco dijo atropelladamente, no, no puede ser. Seguro que no, Diana. Solo está demasiado obsesionada conmigo. Claro, mientras le suspenda la seguridad social a tu madre, Diana seguro que bajará la cabeza ante mí. La seguridad social era la fuente de ingresos mensual de mamá. Si se la cortaban, no les quedaría más remedio que agachar la cabeza. Marco parecía haberse aferrado a una tabla de salvación y llamó de inmediato a uno de sus antiguos compañeros de armas. Después de colgar, Marco bajó la mirada hacia el suelo. En voz baja, dijo, Diana, me casaré contigo. Sin falta. ¿Cómo puedes arrepentirte? ¿Cómo puedes dejar de quererme? Pero esas palabras se dispersaron con el viento. Ni una sola llegó a mis oídos. Capítulo 12. Después de terminar el funeral de mamá, cuando fui a cancelar su registro familiar, también fui a la Seguridad Social a retirar el saldo que quedaba en su cuenta. Quería usar ese dinero para enterrar juntos a mamá y a papá, pero me dijeron que la cuenta de Seguridad Social de mamá estaba congelada. La primera persona en la que pensé fue Marco. Mi decepción ya había llegado al límite. Ni siquiera sabía qué reacción me quedaba todavía hacia él. Cuando Alex se enteró, me prometió que me ayudaría a encontrar a alguien que resolviera el problema. Yo le estaba muy agradecida, así que le dije, no hace falta. Aún tengo algo de dinero. Debería ser suficiente. Si no alcanza, pediré prestado un poco más. No quería ir a suplicarle a Marco, porque eso ensuciaría el camino de reencarnación de mis padres. Alex estaba muy ocupado, y me daba vergüenza seguir molestándolo constantemente, pero en los días en que iban a trasladar las tumbas de mis padres, pidió expresamente unos días libres para venir a ayudarme. Aquel día, cuando Alex y yo salíamos del complejo residencial, nos encontramos con Marco. Marco nos vio salir del mismo lugar, y al instante se le pusieron los ojos rojos. ¿De verdad lo trajiste a casa para presentárselo a tu madre, Diana? Incluso para fingir hay que tener un límite. Hoy no quería decirle ni una sola palabra. Mi humor ya era terrible, y en cuanto lo vi, sentí náuseas por puro instinto. Alex se interpuso delante de Marco. Señor, ya es suficiente, puesto que usted ya eligió a otra persona. Deje de molestar a Diana. Diana también tendrá una nueva vida. Marco soltó una risa seca y miró a Alex como si fuera basura. ¿Y tú qué sabes? Diana me amó durante 10 años. No sabes absolutamente nada. ¿Y aún así te atreves a juzgar nuestra relación? ¿Quién te crees que eres? Diana, cuando Selena tenga un trabajo estable, me divorciaré de ella. No te preocupes. No te haré esperar demasiado tiempo. Yo me di la vuelta y me fui sin vacilar. Cuando escuché a Marco mencionar esos 10 años, sentí que los había tirado a la basura como si se los hubiera dado de comer a un perro.
No, Marco era peor que un perro. Era un cachorro de lobo imposible de domesticar. Cuando Alex vio que Marco seguía acosándome, me sugirió que me quedara un tiempo en su casa. Pensé que Alex ya me había ayudado tanto, que de verdad debía cumplir mi promesa y cuidar bien de él, pero nunca se me pasó por la cabeza arruinarle nada. Si algún día encontraba a alguien que de verdad le gustara, yo podría divorciarme de él inmediatamente. De verdad le estaba muy agradecida. Lo único que quería ahora era que mis padres pudieran descansar en paz bajo tierra. Capítulo 13. Últimamente, Marco estaba muy alterado. No podía encontrarme. No importaba por qué medio buscara. No podía encontrarme. En reuniones y encuentros, si alguien me mencionaba, él se enfadaba. De pronto, alguien preguntó por el funeral de mi madre, y Marco se quedó paralizado un instante. Acto seguido, se peleó con esa persona, diciendo que estaba diciendo tonterías. Todos lo miraron con expresiones complejas. Marco estaba terriblemente inquieto, pero al día siguiente era su boda con Selena. Cuanto más se acercaba, menos podía tranquilizarse. Selena incluso le preguntó, Marco, mañana nos casamos, ¿vendrá Diana? ¿Sigue enfadada? ¿Puedo disculparme con ella? En ese momento de verdad pensé que mi madre no lo lograría. Yo tenía mucho miedo. Selena volvió a llorar, pero esta vez Marco no la consoló. Solo dijo con frialdad, Diana no es una persona tan mezquina. Debería venir. Marco no estaba seguro. No podía esperarme en mi casa. Me había llamado incontables veces, y ninguna llamada había sido respondida. Me envió mensajes diciendo que, mientras yo fuera mañana, la novia sería yo, pero, ¿a quién le importaba? Aunque yo viera esas palabras, solo me darían asco. Estaba tan desesperado que al final fue personalmente al hospital a revisar las cámaras de vigilancia de aquel día. Solo entonces descubrió que, después de que ellos se fueron, mi madre fue llevada al quirófano, y también encontró los resultados de los exámenes de mi madre. Cardiopatía aguda. El corazón de mi madre llevaba mucho tiempo extremadamente frágil por la muerte de mi padre. Todos estos años, si no hubiera sido porque todavía quería verme formar una familia, quizá ya no habría podido resistir más. Simplemente no lo había mostrado delante de mí. Cuando Marco vio claramente que en el historial médico de mi madre figuraba, fallecimiento confirmado, su cabeza empezó a zumbar. Todo se volvió borroso ante sus ojos, y perdió la vista momentáneamente. Señor, ¿se encuentra bien? Quiero revisar el historial médico de Mónica, dijo Marco con urgencia. Como el director del hospital había dado instrucciones, el médico igualmente ayudó a sacar el registro. En el registro estaba escrito con total claridad, sin anomalías físicas. Se recomienda seguimiento. Por un instante, a Marco le zumbaron los oídos. Los rostros de Selena y su madre aparecieron junto con los rostros de mi madre y el mío, pero ya no podía volver a sentir lo que había sentido antes. Ya no podía seguir engañándose a sí mismo. Casi no se atrevía a imaginar cuánta desesperación debí de haber sentido después de perder a mi madre. Diana, me equivoqué. Diana, ¿dónde estás? Marco se abofeteó con fuerza y lloró de forma incontenible. De pronto, sonó su teléfono. Marco vio que era Selena y colgó de inmediato. A los pocos segundos, llamó Mónica, y esta vez, Marco tampoco contestó. Solo colgó con frialdad y la bloqueó. Mónica y Selena entraron en pánico. Mamá, no pasará nada, ¿verdad? ¿Qué podría pasar? Ya tienen el certificado de matrimonio. Ahora solo falta celebrar la boda. Una vez que sea un hecho consumado, ya nada podrá cambiarse. Pero la inquietud en el corazón de Selena se iba haciendo cada vez más grande. Dijo preocupada, Mamá, ¿crees que Marco podría enterarse de aquello? Un destello sombrío pasó por los ojos de Mónica, y dijo con frialdad, claro que no lo sabrá, nunca lo sabrá. Capítulo 14. Al tercer día, Selena iba vestida de novia y la casa estaba llena de invitados. Todos la felicitaban, diciendo que por fin había superado las dificultades. También elogiaban a Marco por saber devolver los favores. Mónica sonreía con calma, con el aire de una viuda que por fin había aguantado lo suficiente para ver llegar tiempos mejores, pero por más que esperaron, Marco no apareció. Selena empezó a ponerse nerviosa, y ni siquiera Mónica logró seguir manteniendo la calma. Al final, Mónica se puso a llorar delante de los amigos periodistas que había hecho venir. Seguro que todo esto es culpa de la amiga de la infancia de Marco, solo porque antes lo ayudó. Ahora lo está chantajeando para obligarlo a casarse con ella. Pero la única persona a la que Marco ama es a mi Selena. En aquel entonces, mi marido perdió la vida por salvar a Marco. Aunque se trate de devolver un favor, no puede simplemente dejar de venir. Aquellos amigos de los medios se indignaron muchísimo. Uno de ellos publicó de inmediato en Weibo un mensaje titulado,
Una tercera persona interfiere en un matrimonio militar. Muy pronto, empezó a compartirse por todas partes. La gente sacó mi información personal y comenzaron a llamarme con acoso malintencionado. Contesté algunas llamadas antes de darme cuenta de que habían expuesto mis datos. En la boda, Selena lloraba con mucha pena. Frente a las cámaras, dijo: Diana, Marco de verdad solo quiere cuidarme a mí. Déjalo volver, por favor. Yo no tendría problema en que también te cuidara a ti. Todo el mundo comentaba que Selena era demasiado buena. Incluso hubo quienes sacaron a relucir la historia de cómo el padre de Selena había salvado a Marco en el pasado. Mi corazón se hundió. Si el padre de Selena había sido quien salvó a Marco, entonces, ¿qué había sido mi padre? Solo entonces entendí que la razón por la que papá nunca había sido reconocido oficialmente como mártir durante todos estos años era porque el padre de Selena había manipulado las cosas desde dentro. Quise encontrar a la gente de entonces y averiguar toda la verdad, pero era demasiado difícil. Ya habían pasado 10 años. Todo había cambiado. Aún así, el esfuerzo no fue en vano. Por fin encontré la prueba. Cuando regresé a la vieja casa para recoger las fotografías y los recuerdos de mamá, encontré el informe de la autopsia de papá, de después del incidente, y también una cinta de video. En aquel momento, mamá había intentado entregar esas cosas a otra persona, pero la gente de Mónica la detuvo en secreto, porque el padre de Selena también había muerto en aquel incendio. Después de que Marco perdiera el conocimiento, nunca supo quién lo había salvado realmente, así que Mónica adjudicó el favor de salvarle la vida al padre de Selena. Casualmente, un fotógrafo había grabado a papá salvando a Marco. Después, le dio la grabación a mamá como prueba, pero mamá no tenía contactos, y a nadie le importó lo que ella dijera. En cuanto a papá, lo único que dictaminaron fue que había muerto por usar una defensa inadecuada en el cumplimiento del deber. No fue considerado un sacrificio heroico, solo una muerte en acto de servicio. Cuando vi a Marco de pie fuera de la puerta, le entregué el video grabado. Solo habían pasado unos días desde la última vez que lo vi, pero ya parecía completamente demacrado. ¿Cómo puede ser esto? Después de ver el video, Marco se derrumbó por completo. Todo este tiempo había estado intentando devolver un favor, pero desde el principio se lo había estado devolviendo a las personas equivocadas. Mis ojos se llenaron de lágrimas, y sentí que papá había salvado a la persona equivocada, y que yo también había amado a la persona equivocada. Diana, me equivoqué, de verdad me equivoqué. El pánico se apoderó de Marco. El miedo fue creciendo poco a poco dentro de él. No se había casado con Selena. Quería recuperarme. Por eso, durante los últimos días, había estado mandando hacer un anillo a medida. Ahora, Marco se arrodilló en el suelo y sacó un par de anillos exactamente iguales a los que yo había diseñado en el pasado. Diana, ¿recuerdas este anillo? Nosotros dijimos entonces, ya no lo quiero. Si quieres esa cosa, quédate con ella. Y si no, tírala. Ya ni siquiera te quiero a ti. Así que, ¿cómo podría importarme un simple anillo? Interrumpí con frialdad el intento de Marco por recuperarme. Marco me rodeó con fuerza la cintura y apoyó la cabeza en mí. Todo su cuerpo temblaba mientras decía: Diana, de verdad no fue mi intención. Perdóname. Sí. Al ver que no le respondía y solo apartaba la cara, su voz empezó a temblar. Yo le daré a tu padre la justicia que merece. No dejaré que la familia de Selena se salga con la suya. Bajé la mirada y observé con cuidado al muchacho que una vez había amado. Ahora, aunque su silueta todavía se superponía con la de mis recuerdos, ya no era la misma persona, igual que aquel anillo caído en el suelo, falso y sin valor. Él también había dejado de ser auténtico hacía mucho tiempo. Diana, no me ignores. Sí, te daré una explicación. ¿Me perdonarás? Al final, sonó increíblemente cauteloso. Mis ojos estaban helados. Lo aparté con todas mis fuerzas. Luego señalé la fotografía de mamá sobre la mesa. Ya no tengo madre. En cuanto a ti, si quieres que te perdone, entonces haz que mi madre vuelva a la vida. ¿Todavía lo recuerdas? Fuiste tú quien la mató con tus propias manos. Marco no tuvo forma de defenderse. Con la voz ronca, dijo: los muertos no pueden volver a la vida. Yo ocuparé el lugar de tu madre y cuidaré de ti, Diana. Pero yo negué con la cabeza. La última voluntad de mi madre fue que me mantuviera lo más lejos posible de ti. Marco se dejó caer en el suelo, abatido, sin fuerza y completamente destrozado. Dijo: ¿qué tengo que hacer para que me perdones? ¿Serviría de algo que me muriera? Pagaré la vida de tu madre con la mía. Mi voz se volvió afilada por el odio. ¿Tú qué te crees que eres? Aunque murieras, no te perdonaría. Te maldeciría para que nunca pudieras reencarnarte. Lárgate. Era un odio sin amor, tan puro que hizo estremecer a Marco. Lo empujé fuera de la puerta con todas mis fuerzas y le lancé también el anillo.
No quería ni a él ni nada de lo suyo. Luego cerré la puerta de golpe, con la misma decisión con la que él había cerrado la puerta del hospital en aquel entonces. Me equivoqué. De verdad me equivoqué. Diana, no puedes dejar de quererme. Desde el principio hasta el final. La única persona a la que he amado ha sido tú. ¿De verdad creía que su amor era algo valioso? Aunque lo fuera. Yo no lo quería. Marco sabía que su error ya no tenía remedio. Un destello feroz pasó por sus ojos. Todo era culpa de Selena y de su madre. Iba a vengarse. Capítulo 15. Alex denunció a Marco por abuso de poder y por interferir en la labor de los médicos mientras atendían a una paciente, lo que provocó que el rescate fracasara y la paciente muriera. Marco fue suspendido de su cargo mientras se llevaba a cabo la investigación, y él también publicó un comunicado en Weibo. Contó nuestra relación y dijo muchísimas cosas. Luego sacó a la luz el video de aquel entonces. También denunció a Mónica por falsificación y otros asuntos. Muy pronto, Mónica fue investigada. Selena estaba muerta de miedo. Después de buscar durante mucho tiempo, por fin encontró a Marco. Marco, ¿por qué trataste así a mi madre? Todos estos años, nos hemos portado bastante bien contigo, ¿no? A Marco solo le resultó ridículo. ¿Acaso yo no las traté bien todos estos años? Incluso las traté mejor a ustedes que a Diana y a su madre. ¿Cómo pudieron tener el corazón para engañarme así? No vuelvas a buscarme. Ya presenté una demanda por fraude matrimonial. Nos divorciaremos muy pronto. Me casaré con Diana. A Diana no le gusta verte. Selena soltó una risa de loca. No puede ser. Marco, ¿de verdad todavía sueñas con que Diana te quiera? Marco agarró a Selena del cuello de golpe, con los ojos enrojecidos, y dijo, estás buscando la muerte. Pero Selena forcejeó y dijo, ja, muy bien, muramos juntos entonces. ¿Sabes qué? La madre de Diana sabía que mi padre le robó todo al padre de Diana, pero nadie le creía. Después de enterarse de que Diana se había enamorado de ti, no soportó ponerte en una situación difícil y decidió no decírtelo. Y además ni siquiera sabía que mi padre le había robado el mérito a su marido. De verdad era estúpida. Se merecía morir por tonta. Esas palabras estimularon a Marco hasta el límite. Marco estuvo a punto de perder la razón y apretó con más fuerza el cuello de Selena, como si Selena fuera algo ponzoñoso y maligno. Mientras tú desaparezcas, Diana me perdonará. Selena le lanzó a Marco una mirada llena de desprecio. De repente, irrumpieron muchas personas en la habitación. La policía se adelantó para inmovilizar a Marco y dijo, Marco, queda arrestado por sospecha de abuso de poder para perjudicar los derechos de otros, y también por sospecha de asesinato. Cuando yo me enteré de todo esto, Marco ya estaba en la cárcel, pero no me importó. La tarjeta de la Seguridad Social de mamá por fin volvió a funcionar. Y a papá también le concedieron un reconocimiento póstumo. Enterré a papá y a mamá juntos. Alex permaneció a mi lado todo el tiempo. No me consoló con palabras. Simplemente me daba un abrazo firme cuando me sentía triste, cuando no podía dormir. Me traía una taza de leche caliente. Incluso me tomaba de la mano cuando me sentía perdida. Alex me miró con amor en los ojos y me dijo, Diana, el futuro que nos pertenece apenas está comenzando. Puedes recordar el pasado, pero no hundirte en él. Tu vida también merece ser brillante. Ahora la gente en internet es muy amable conmigo. Todos sienten que yo no merecía pasar por eso, pero no me importa lo que piensen los internautas. Yo solo sé que mi vida sin duda irá cada vez mejor. Capítulo 16. Perspectiva de Marco. Por fin salí de prisión. Lo primero que hice al salir fue ir a buscar a Diana, pero la vieja casa ya pertenecía a otras personas. Ella la había vendido. Después de investigar durante mucho tiempo, por fin averigüé dónde vivían ella y Alex. Todos los días, completamente cubierto para que no me reconocieran. Me aseguraba de cruzarme con ella desde lejos. En solo 5 años, había cambiado mucho, aunque, pensándolo bien, 5 años no son poco tiempo. Para mí, esos 5 años fueron como una eternidad. Mi pelo ya se había vuelto canoso, y Diana seguía siendo hermosa. Ahora desprendía una madurez serena. Llevaba de la mano a una niña pequeña, y aquella niña era tan adorable como lo había sido Diana de pequeña. La niña siempre se mostraba mimosa de esa manera suave y tierna que enternece a cualquiera. Diana sonreía y besaba a la niña en la mejilla. Pensé que, si nunca nos hubiéramos separado, quizá nuestro hijo también tendría ya esa edad, pero no existen los sí. Diana y yo nos perdimos para siempre dentro de mi estupidez de entonces. Fui yo fui quien enterró con mis propias manos el amor que ella sentía por mí. Y ahora, nunca volvería a poder amar a nadie, ni tampoco volvería a recibir el amor de nadie, aunque metí a Mónica en prisión. Y aunque Selena recibió su castigo,
Mi vida seguía pareciendo vacía de sentido. Así que me di la vuelta y me fui. Y después de que me fui, Diana miró hacia donde yo estaba. En sus ojos había un leve rastro de duda, pero mucha más indiferencia, porque Alex había venido a recogerlas. Los tres, una familia feliz, regresaron juntos a casa. Después de verla, sentí que mi último deseo ya estaba cumplido. Por miserable que yo llegara a ser, a Diana ya no le importaba. No quería recurrir a dar lástima para conseguir que Diana me perdonara. Así que decidí marcharme a la frontera y ofrecerme como guardabosques voluntario. Y una vez allí, me quedé durante 10 años. Durante una avalancha, mientras intentaba proteger a un turista, quedé sepultado bajo la nieve. En el último instante, vi a Diana, a la Diana de 10 años, y volví otra vez a mis 15 años, a aquel momento en que todos me habían abandonado. Solo que esta vez, Diana no volvió a tenderme la mano, solo me miró con frialdad, y se dio la vuelta para marcharse. Abrí la boca, pero al final no la llamé para detenerla. Pensé que quizá así era mejor. En esta vida, Diana ya no me tenía a mí. Tal vez su camino sería más tranquilo de esa manera. Espero que Diana no vuelva a encontrarse nunca conmigo. Estoy dispuesto a no reencarnar jamás. Esto no es redención. Es simplemente el castigo que merezco.